Existen un sinfín de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, con propiedades nuevas y varias soluciones a las que no estamos acostumbrados de realizar. Con ello te enseñaré a cómo resolver ecuaciones exponenciales y logaritmos. Por alguna razón, YouTube no está marcando los temas por capítulos como normalmente lo hacía. Igual, siempre estaré dejando en la descripción los temas que estaré explicando, por si te interesa ir a la parte de ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Incluso explicaré cómo sacar el valor de un logaritmo en base a cualquier número con el logaritmo común o el logaritmo natural. Primero, hay que determinar lo que es una ecuación exponencial, y es cuando una ecuación contiene la incógnita en el exponente de un número o una incógnita, en el cual su método de resolución son las funciones logarítmicas. Después, hay que entender las propiedades de los exponentes, las cuales no son muchas, pero hay que tenerlas en cuenta siempre. La multiplicación de dos términos cuya base son iguales con exponentes distintos es la misma base elevado a la suma de los exponentes. Quizás haya sido muy difícil, pero como ejemplo tenemos esta igualdad. Ahora multiplicaré por 4 al cuadrado ambos miembros, colocando la misma base que es 4, elevado a la suma de los exponentes siendo x más 2, mientras que en el otro lado de la igualdad, 2 por 4 al cuadrado es 32. La segunda propiedad consiste en que la división de términos cuya base son iguales con exponentes distintos es igual a la misma base elevada a la resta de los exponentes. Es igual que la anterior, pero para recordarlo más fácil, el exponente de abajo resta al de arriba. Con esta igualdad, al dividir por 4 al cuadrado, como son las mismas bases en la división, se obtiene 4 elevado a la resta de exponentes, que es x menos 2. Mientras que del otro lado de la igualdad, 8 entre 16 pasa a ser un medio. Por el momento va algo fácil, pero ahora cambiaré la igualdad para ejemplificar mejor las propiedades. Dos términos que se están multiplicando elevados a un exponente es igual a la multiplicación de los términos elevados individualmente por el exponente. Para esto, puedo determinar que 2 por 5 es igual a 10. Como puedo separar individualmente los exponentes, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Y 4 por 25 es igual a 100. Por lo tanto, esta igualdad está correcta. Ahora lo mismo pero en una división. La división de dos términos distintos elevados a un exponente es igual a la división de los términos elevados individualmente por el exponente. Con esto, puedo representar 20 entre 2 como 10. Aplico la propiedad y simplifico. 20 al cuadrado es 400 y 2 al cuadrado es 4. Y 400 entre 4 es igual a 100. Todo esto para confirmar las propiedades. Otras propiedades importantes son las siguientes. Un número elevado a 0 siempre es la división de la base sobre el mismo, obteniendo como resultado 1. Obviamente excluyendo al 0, ya que es una indeterminación que no puede ser igualada a un valor real. Un ejemplo es 3 elevado a 0, como 3 entre 3 es igual a 1. Para un término elevado a 1 es lo mismo que el término, y esto es porque el exponente de un número siempre es 1. Este es otro ejemplo. Un término elevado a un exponente negativo es 1 sobre el término elevado al exponente positivo. Un ejemplo claro es 3 elevado a menos 2, siendo 1 sobre 3 al cuadrado que pasa siendo 1 sobre 9. Para hacerlo más simple, elevamos a menos 1, obteniendo el inverso del mismo número, siendo 1 entre la base, que aquí es 3. Cuando un término está elevado a una fracción, es el término elevado al numerador en la raíz del denominador. Como ejemplo, 4 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 elevado a 1, que representándola de manera común, raíz de 4, siendo este igual a 2. Otro ejemplo es 8 elevado a 2 entre 3, siendo esta la raíz cúbica de 8 al cuadrado, que simplificando es la raíz cúbica de 64, y raíz cúbica de 64 es 4. Ahora que sabemos las propiedades de los exponentes, será más fácil identificar y manipular los términos. Para esta ecuación, 2 elevado a x es igual a 16. Podemos simplificar ese 16 como 2 elevado a 4, y como tenemos la misma base en ambos miembros de la ecuación, podemos suponer que x es igual a 4. Aunque este no es un método óptimo, es útil para despejar mentalmente. Ahora tenemos una ecuación exponencial con resta, donde podemos simplificar 8 por 2 al cubo, y como tenemos la misma base en los dos lados de la ecuación, y podemos suponer que x menos 1 es igual a 3, pero podemos despejar la ecuación sumando 1 a ambos miembros para dejar la x sola, obteniendo 4 como resultado.
pero esto solo era para resolver parcialmente. Esta ecuación se ve simple, pero si recordamos, no hay ningún número entero que elevado a 2 sea igual a 6. Por ello, hay que saber una nueva función. Logaritmos. Los logaritmos también tienen propiedades iguales a los exponenciales, solo que un poco distintas. Un logaritmo tiene ciertas partes, una base, un argumento y el logaritmo, que es la igualdad. Esto despejado puede representarse como el argumento igual a la base elevado al logaritmo. Para ejemplificar esto, pongo el logaritmo en base 2 de 8, que es igual a 3. Con esto entendemos que 8 es igual a 2 elevado a 3. Las especificaciones son que la base no puede ser 0 o 1, únicamente en el grupo de los reales. Mientras que la base, al ser menor que 0 o pertenecer a los complejos, siempre el logaritmo pertenecerá al grupo de los complejos. Existen propiedades en las que se pueden cancelar ciertas funciones, que más adelante las veremos. Primero vemos que en una gráfica logarítmica siempre pasa por el 1 y termina en menos infinito. Para resolver ecuaciones logarítmicas, podemos transcribir la propiedad que vimos antes, pero hay que saber el por qué pasa esto. Al elevar todo sobre 2, vemos una propiedad logarítmica donde se cancela el logaritmo y el 2 de la base, quedando 8 igual a 2 elevado a x. Pero esto pasa porque el logaritmo es la función que al elevar su base se obtiene el argumento, quedando 8 igual a 2 elevado a x. Por esta razón se cancelan. Una propiedad importante es la siguiente. Cuando el argumento de un logaritmo está elevado a un exponente, igual al exponente multiplicado al logaritmo. Un ejemplo es el logaritmo de 10 al cubo, siendo igual a 3 por el logaritmo de 10. Se ve bastante simple porque el exponente solo pasa multiplicando. Cuando el argumento de un logaritmo es el mismo que el de la base, es igual a 1. Un ejemplo es el logaritmo en base 10 de 10, ya que 10 elevado a 1 es igual a 10. Otra propiedad es que el logaritmo de 1 siempre es 0. No hay excepción para la base, mientras que no sea 0. Y esto es lógico, ya que si la base está elevada a un número y es igual a 1, como observamos, a elevado a x es igual a elevado a 0, ya que a elevado a 0 es igual a 1, y como tenemos mismas bases, suponemos implícitamente que x es igual a 0. La explicación con despeje es la siguiente. Se les aplica el logaritmo a ambos miembros de la igualdad, y al exponente del argumento lo pasamos multiplicando, y como el logaritmo de 1 es 0, lo colocamos. Como la base del logaritmo es la misma que del argumento, es igual a 1. Por lo tanto, esta propiedad es correcta, ya que satisface la igualdad. Una manera gráfica de explicarlo es la siguiente. Cuando el argumento es 1, igual a 0. Y tiene sentido porque cuando x es igual a 1, parte en 0. Pero ¿qué pasa con el logaritmo de 0? Pues cuando x es igual a 0, vemos que la gráfica tiende a menos infinito. ¿Pero es esto correcto? Pues sí, pero no, ya que al ser una idea de un número negativo demasiado grande, pasa a ser una indefinición, porque no converge igualmente los valores para ciertos logaritmos, y mucho menos para logaritmos del plano complejo. Por eso siempre se manejan los reales. Para esta ecuación es claro que la x vale 2, pero hay que aplicar una solución de ecuaciones válida. Por lo tanto, aplicamos logaritmo en base 10 a cada miembro y lo despejamos. El exponente del argumento lo podemos pasar multiplicando al logaritmo, mientras que en el otro lado de la igualdad, el logaritmo de 100 es 2, ya que 10 al cuadrado es igual a 100. Logaritmo de 10 es 1, por ser el argumento el mismo que el de la base, tal que x por 1, que es igual a x, igual a 2. Una propiedad es que el argumento de un logaritmo, al ser una multiplicación, puede representarse como la suma individual de los términos dentro de un logaritmo de la misma base. Un ejemplo mejor explicado es donde el resultado de los logaritmos son valores racionales, pero al ser de la misma base, podemos agruparlos en un solo argumento, siendo el logaritmo en base 4 de 8 por 2, que es lo mismo que el logaritmo en base 4 de 16. Como 4 al cuadrado es 16, sin problema sabemos que la respuesta es 2. Otra propiedad de los logaritmos es similar a la anterior, pero en resta, donde el argumento de un logaritmo al ser una división puede representarse como la resta individual de los argumentos dentro de un logaritmo de la misma base. Igual que en los exponentes, el argumento de abajo resta al de arriba. Un ejemplo simple es este, donde los logaritmos son valores naturales, pero para no evaluar cada uno aplicaremos la propiedad para hacerlo más rápido.
que al ser una resta, pasamos como división de un mismo logaritmo, 32 entre 16, que es igual a 2, obteniendo el logaritmo en base 2 de 2, y como la base y el argumento son iguales, el logaritmo es igual a 1. Y tiene todo el sentido, ya que 2 elevado a 5 es igual a 32. Pasamos la resta y como 2 elevado a 4 es 16, el logaritmo es igual a 4, dando la igualdad que es igual a 1, como dijimos anteriormente. Otra propiedad que no se usa casi siempre, el logaritmo en base a de un número x se puede transcribir como el logaritmo de cualquier base con argumento x, todo sobre el logaritmo de la misma base que el anterior con argumento a. Un ejemplo de lo anterior es el logaritmo en base 100, que no es muy común, pero con esta propiedad podemos pasarlo al logaritmo en base 10, que es lo que sabemos manejar con mayor facilidad. Para el primer miembro de la igualdad pasamos el exponente multiplicando, mientras que en el segundo miembro hacemos lo mismo, pero con el logaritmo de arriba. Aquí el 4 pasa igual, pero como 100 elevado a un medio, que es 10, por ser la raíz es igual a un medio, mientras que 4 por logaritmo de 10 pasa como 1 por ser la base y el argumento iguales. Y logaritmo de 100 es 10, por ser 10 al cuadrado 2. Que en verdad no encontré un problema más fácil porque a mi punto de vista no le veo útil más que para este ejercicio de aquí, donde sí o sí la aplicación de esta propiedad ayuda a la solución de la igualdad. Y curiosamente la igualdad termina en 1 igual a 1. En la calculadora solo tenemos dos logaritmos, el en base 10, que es log, y el en base Euler, o el número de Euler, que es ln, por sus siglas, logaritmo natural o logaritmo neperiano. Pero ¿qué pasa si tenemos un logaritmo en base a cualquier otro número? Pues al aplicar esa propiedad podemos saber el logaritmo de cualquier número para cualquier base, claro para los reales, y que no sea la base 0 o 1. Con esto primero determinamos que 3 elevado a 4 es igual a 81, por ende el logaritmo es igual a 4. Pero no sabemos esto aún, entonces dejamos el 4 como una idea. Al calcular el logaritmo de 81 en la calculadora, obtenemos la aproximación de aquí. Y con el logaritmo de 3, este otro de aquí. Y a la hora de dividirlos, obtenemos 4. Pueden comprobarlo con una calculadora. Esto de aquí es lógico, ya que al multiplicar el logaritmo de abajo, obtenemos el logaritmo de 3 elevado a 4, que es lo mismo que 81. Un error que se comete es el siguiente, que es suponer que en una división el logaritmo puede ser individualmente aplicado, pero esto no es posible. Fuera de propiedades, vamos con los problemas de verdad. Logaritmo en base 3 de 9x más 5 igual a 2. De primeras, elevo sobre 3 ambos miembros para deshacerme del logaritmo. Como dije, el logaritmo al elevarlo a su base se obtiene el argumento, mientras que en el otro lado de la igualdad obtenemos 3 al cuadrado, que da como resultado 9. Ahora tengo una ecuación lineal que de toda la vida sabemos cómo resolverla. Restamos 5 a ambos miembros y obtenemos 9 menos 5, que es 4. Dividimos entre 9 ambos miembros despejando la x para obtener 4 entre 9. ¿Pero es esto cierto? En el argumento 9 multiplica a 4 entre 9, dejando solo al 4. 4 más 5 es igual a 9. Aquí se puede comprobar de dos maneras, elevando a 3, cancelando el logaritmo y la base, comprobando que 9 es igual a 3 al cuadrado. Mientras que la otra forma de comprobar es darle el valor al logaritmo. Como sabemos, 3 al cuadrado es igual a 9, por lo tanto este logaritmo es igual a 2. Un problema más detallado es este de aquí, usando el logaritmo natural, que para el que no se acuerda, es el logaritmo en base Euler, que es este número de aquí. Para ello aplicaré esta propiedad de la división, que de un argumento es igual a la resta individual de argumentos, por lo que quedaría de esta manera. Pero tenemos la incógnita en ambos miembros de la fracción, por lo que se dividen, obteniendo solo una incógnita. Siendo 3 entre 9 igual a un tercio, por lo que solo tenemos un logaritmo y un término. Elevamos a Euler ambos miembros para quitar el logaritmo. Multiplicamos por 3 ambos miembros para despejar la incógnita, obteniendo 3 por Euler al cuadrado. Para comprobar esto es fácil. Sustituimos la incógnita y aplicamos jerarquía de operaciones. 3 al cuadrado es 9 y como Euler está al cuadrado, se le multiplica por 2 sus exponentes. Ahora pasamos a multiplicar 9 por 3, que es igual a 27. Y del otro lado, logaritmo de 3 por 9, que es igual a 27, obteniendo una resta de logaritmos que podemos representar de esta manera. Como 27 está multiplicando a ambos miembros de la fracción, se simplifican obteniendo este logaritmo, que al reducir sus exponentes se obtiene logaritmo natural de Euler al cuadrado, que se puede transcribir como 2 por el logaritmo natural de Euler, y como el argumento es igual a la base, pasa el 2 multiplicando por 1, cumpliendo con la igualdad.
Entonces volvamos con el anterior problema que no pudimos resolver. Aplicamos logaritmo en base 2 a ambos miembros. Este logaritmo es igual a 1, por lo que queda una ecuación lineal. Restamos 3 a ambos miembros de la igualdad para despejar la incógnita, obteniendo la respuesta a la ecuación. Para un problema con doble incógnita, aplicamos logaritmo en base 3, restamos 1 a ambos miembros y pasamos las incógnitas al mismo lado. Como tenemos la incógnita en un solo lado de la igualdad, podemos aplicar factor común. De esta manera dividimos el producto que está al lado de la incógnita, siendo esta la respuesta final. Si por algún motivo se desea calcular el valor decimal para este logaritmo, podemos apoyarnos del logaritmo natural y dividir sus valores. Aquí tenemos un logaritmo fácil de comprender. Aplicamos su propiedad donde el argumento es igual a la base elevada al logaritmo. ¿Pero por qué es esto así? ¿Solo lo aplicamos porque sí? Pues no, hay que explicar el porqué. Y es que al aplicar el logaritmo a la base del exponente, se obtiene solo el exponente, ya que ahora este logaritmo es igual a 1, por lo tanto llevamos a la misma igualdad de hace rato. Y otra forma de evaluarla es sustituyendo por logaritmos conocidos, que al aproximarlos y dividirlos entre sí mismos se obtiene la igualdad, que es igual a 3, concluyendo que estas propiedades son correctas. A continuación estaré dejando una serie de problemas logarítmicos contestados para que no sea tan tedioso tener que comprobarlos. Y un número elevado a un medio siempre es la raíz del mismo número. También dejaré ecuaciones exponenciales con sus respectivas respuestas. Para este último ejercicio, al aplicar un logaritmo a un término con dos exponentes pasa de esta manera. Por último, dejaré esta igualdad que mostré antes para ver si pueden comprobarla con todo lo anterior. Muchas gracias por ver el video. Agradezco mucho que hayan visto alguna parte o todo el video. Muchas gracias.